Vimos que dentro del modelo de la Revolución Verde, cuando empezó a ser entonces demasiado criticado, ¿cierto?, por los consumidores, entonces, y por la población en general, entonces este modelo sufrió ciertas modificaciones dentro de las que estaban las buenas prácticas agrícolas, el manejo seguro de agroquímicos y el manejo integrado de plagas y enfermedades. Dentro de las buenas prácticas agrícolas, entonces dijimos que para entender bien pues de qué se trataba y como cada una de las cositas que nos iban a pedir ahí, entonces íbamos a empezar entendiendo qué eran, después entonces qué era lo que nos pedían en planeación, después qué era ese tema de los peligros y los riesgos, después qué era el tema que nos iban a pedir en áreas de instalaciones, después qué era el tema que nos iban a pedir en calidad y manejo del agua, temas de manejo integrado del cultivo, tema de manejo integrado de plagas y enfermedades, aquí falta, temas de bienestar de los trabajadores, de protección ambiental y de documentación, que es uno de los temas pues como un poquito más fuertes en toda esta parte de organización. Hablamos que las buenas prácticas agrícolas era el sistema de aseguramiento de la calidad que iba desde la planeación del cultivo hasta la cosecha, ¿cierto? Y que en este sistema de aseguramiento de la calidad lo que se está buscando era la inocuidad. Y la inocuidad entendida como alimentos que no vayan a producir daños al consumidor final, ¿cierto? Entonces digamos que esa certificación, pues lo que sale es como garantía. Hablamos de la planeación, entonces que en la planeación teníamos que conocer los antecedentes, que teníamos que saber si el uso de mis vuelos sí se podía hacer ese sistema productivo, que teníamos que saber la calidad y la cantidad de agua, que ojo con el mapa de la unidad productiva, que tenía que tener asesoría técnica, que evaluara las características agroecológicas para saber si ese tema productivo que quería y si se podía o no se podía. Que habían unos requisitos en áreas, en equipos, en manejo de agua, en manejo del cultivo, en capacitaciones y bienestar de los trabajadores y en manejo de residuos líquidos y sólidos que iba a tener que tener en cuenta, ¿cierto? Hablamos de tipos de peligros, entonces que había que haber como una identificación de peligros tanto físicos, químicos como biológicos. Hablamos de que lo que hacíamos era que ubicábamos dónde podían haber esos peligros como tal y después de identificar ese peligro, identificamos los niveles de riesgo. Y los niveles de riesgo iban según la amenaza para la vida y la frecuencia con la que se presentara ese peligro como tal, ¿cierto? Llegamos a la parte de áreas e instalaciones. ¿Me recuerdan si este tema ya lo vimos? Para ver si lo pasamos rápido, nos detenemos aquí un poquitico. Profe, buenas tardes. Ese tema sí, hasta ahí llegamos la clase pasada, hasta áreas e instalaciones. Ah, listo, pero lo vimos entonces todo, ¿cierto? Sí, profe, yo creo que sí, yo me acuerdo que sí. Habíamos quedado en la F, pero sí, ya terminamos. Muchas gracias. Listo, entonces vimos el tema de áreas e instalaciones, entonces veíamos que teníamos que contar con baños, con áreas de almacenamiento, con áreas de dosificación y de preparación, con áreas de acopio, áreas de disposición de residuos, que todas esas áreas entonces tenían que estar como totalmente, o sea, teníamos que tener como todas las marcaciones, ¿cierto? Desde un correcto lavado de manos, desde el reglamento de la unidad sanitaria, desde los cuidados, ¿cierto? Si se podía o no ingresar a esa área, qué teníamos que tener para ingresar a esa área. Vimos entonces, me imagino que también el tema de equipos y utensilios, ¿cierto? Que lo importante era siempre tener en cuenta que teníamos que tener temas de operación, temas de calibraciones, ¿cierto? Temas de mantenimientos. Entonces, algo tan básico como en un machete, ¿cierto? Pero entonces, que si por ejemplo mensualmente un encargado de bodega mirara que estuvieran, o sea, las cachas estuvieran bien puestas, ¿cierto? Que no estuvieran quebradas.
que todos los machetes, por ejemplo, tuvieran una funda, que su funda esté sin temas, por ejemplo, estas fundas pues que se abren, entonces que las fundas estén en buen estado. Entonces eso pues veo que hasta en un machete pues hay que tener como esos cuidados básicos, ¿cierto? Como tal. Y hablábamos entonces que había registros para todo, o sea, desde temas de calibraciones, desde temas de mantenimiento, desde temas de operación, desde temas de limpieza como tal. Y entonces nos encontramos cosas tan básicas como, venga, la báscula de cosecha, ¿con qué la va a limpiar? Ah, no, solo con agua. ¿Quién la hace? El operario de cable. ¿Cada cuánto? Cada 2 días. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lavar la báscula, ¿cierto? ¿Qué necesita? Escoba, recogedor, manguera y balde. Pero hay temas que de pronto se vuelven más fuertes. Entonces, por ejemplo, en este cuadrito, donde te hablan de la máquina clasificadora, dicen, venga, ¿qué agente se utiliza? Ah, no, solución detergente, solución desinfectante. ¿Quién es el responsable? Auxiliar de oficios varios. ¿Con qué frecuencia? Entonces, ves que, por ejemplo, en este cuadrito te remiten a un manual, te dicen, no, vaya a un manual que se llama porque de pronto ya la limpieza y desinfección de un equipo como estos, pues es un poquito más compleja, ¿cierto? Que la báscula, que solo es decir que la van a lavar y ya. Entonces, listo. Entonces, yo creo que hasta ahí habíamos llegado y seguíamos con esta parte. De aquí hacia atrás, ¿hay algo que no les haya quedado claro, que quieran complementar o que tengan alguna duda? Víctor levantó la mano, profe. Sí, por ahí vi una manito levantada adelante, la persona que quería hablar. Profe, es que yo soy de la defensa civil, yo soy voluntario y a veces me toca que hacer el mantenimiento a las herramientas, equipos y los accesorios que son, por ejemplo, a veces machetes, motosierras, mototrozadoras, así, y también sería bueno a veces como tenerles una hoja de vida, por ejemplo, a los equipos de altura es muy importante también para hacer podas preventivas y ese tipo de cosas. Muchas gracias, Víctor. Víctor, y complementarles al resto de las personas qué es la hoja de vida de la que estás hablando. Es un registro que se le hace a las herramientas, equipos y accesorios cada vez que se utiliza para darles un control. Y pues eso desde la seguridad ocupacional es muy importante para la seguridad. Muchísimas gracias, Víctor, por el aporte. Entonces, Víctor, lo que nos está diciendo es, sí, pues hay que hacerles un mantenimiento, hay que hacerles una calibración, hay que tenerlos y además hay que llevar una hoja de vida, ¿cierto? Que diga, entonces el equipo, me imagino que debe tener como las fechas, debe tener como cuáles son como sus características básicas, ¿cierto? Para usted poder llevar como un mejor control de todas estas cosas. Todo esto, como decía Víctor, va direccionado también a temas de seguridad, ¿cierto? Temas de seguridad de que no vas a tener, digamos, vamos a tener algo muy básico. Mirar que la pica, ¿cierto? No esté desencabada. Entonces, el hecho de que usted le haga la revisada, pues a la pica de que no esté desencabada, usted le puede evitar un accidente en campo de una persona que ya esté trabajando. Entonces, digamos que aquí todo se va cruzando también con el tema de bienestar de los trabajadores, ¿cierto? Un equipo como en buen estado. Bueno, no sé si hay alguien más que de pronto quiera también dar algún tipo de aporte. Listo. Seguimos entonces con esta parte. Entonces ya nos vamos a temas de calidad y de manejo del agua. Entonces, en temas de calidad y de manejo de agua, se supone que vos controlando también esta parte en tu sistema productivo, haces una parte que es proteger el ambiente y
contribuyes pues al tema de frutas sanas o frutas más inocuas, ¿cierto? Para el consumo. Digamos que en una unidad productiva te van a pedir un plan de manejo de agua. Ese plan de manejo de agua que debe incluir cómo vas a cuidar o cómo vas a evitar la contaminación de fuentes de agua, ¿cierto? Y debe incluir análisis físico-químicos y microbiológicos del agua para verificar cuál es su calidad. Digamos que esto va direccionado mucho también como a prevenir el acceso de animales a las fuentes de agua. Entonces, por ejemplo, si vos en un análisis microbiológico de agua que va para consumo humano, te sale un tema de coliformes, entonces quiere decir para consumo humano o para post cosecha, ¿cierto? Porque puede ser también el agua que está llevando a la post cosecha para lavar la fruta. Entonces te sale un tema de coliformes, entonces hay que revisar si de pronto estas fuentes de agua están ingresando animales, ¿cierto? Porque está contaminada con heces fecales como tal. Va direccionado a prevenir lo que sean contactos con tema de agroquímicos, ¿cierto? También. Entonces, por ejemplo, temas del triple lavado, que es que coges el equipo de aplicación o coges el envase, ¿cierto? Que tenía un producto químico que aplicaste y tenés que jugarlo 3 veces, pero entonces esa jugadura no puede ir a una fuente de agua, no puede ir a un drenaje, no puede ir al sifón, ¿cierto? Esa jugadura, entonces tenés que tener unos sitios como de barbecho, o sea, que donde tengas, no sé, un pasto que también era objeto de control, ¿cierto? Y ahí entonces tirar como esas jugaduras, como evitando que lleguen a las fuentes de agua pues directamente. Entonces, si vemos, por ejemplo, tema de certificación en un escenario como estos, entonces digamos que pueden pasar 2 cosas. El certificador llega y te pregunta a ti, venga, ¿qué hacen con esta jugadura de estos envases? ¿Cierto? Entonces vos ya explicás. Bueno, lo tienen documentado en alguna parte. Vos mostrás dónde tienes documentado como ese procedimiento. Y lo otro puede ser que no te pregunte a vos, sino que vaya y a una persona que esté aplicando, ¿cierto? Le pregunte, venga, ¿y usted qué hace al final? Y con esa jugadura, ¿dónde la aplica? ¿Cierto? Y si la persona dice que la aplica, por ejemplo, un drenaje, entonces ya te entran a ver, bueno, y temas de capacitación, ¿cierto? O por qué lo está aplicando un drenaje. Entonces, bueno, lo otro, pues, de calidad y manejo del agua que también se utilizan son medidas, dan a pedir todo el tema de medidas de caudal de riego. Y, o sea, cuánto te estás gastando en riego, por ejemplo, si tienes riego, y pues que utilices como estrictamente como lo necesario y que esté dentro de la concesión de agua que tenés, ¿cierto? Que tenga como tu previo como tal. Entonces sí te pueden pedir como medidas de los gastos en diferentes partes, pues en post cosecha, en las casas, en el riego, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto gastas como de agua? Entonces, para eso pues se implementan como unos temas de medidores. A ver, en este tema, ¿qué más pueden hablar? Bueno, yo creo que esto es como lo básico. No sé si alguien más tiene como alguna apreciación. ¿Está claro entonces todo? Listo. Ya hay otra parte. Entonces seguimos andando porque más nos vamos a encontrar, ¿cierto? Y encontramos otra parte que es manejo integrado del cultivo. Entonces, en ese manejo integrado del cultivo es aplicar o realizar labores en el momento oportuno, de acuerdo a las condiciones pues, de la región. Realizar labores en el manejo oportuno, en el manejo de suelos, en el manejo de material de propagación, en el manejo de la nutrición de las plantas, en la protección del cultivo como tal. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de cuáles son las labores, ¿cierto? Que se pueden realizar para un correcto manejo de suelos. Entonces nos encontramos temas como labranza mínima, ¿cierto? Temas como incorporación de materia orgánica, temas como que las siembras se hacen en contorno, ¿cierto? O se hacen pues teniendo en cuenta ciertas curvas de nivel,
que se hacen no a favor de la pendiente, sino en contra de la pendiente. Eso buscando como que disminuya esa fuerza de arrastre del agua, ¿cierto? Y que se pierda más suelo. Que se usen distancias de siembra recomendadas según el clima, según el cultivo, que se hace rotación de cultivos, obviamente en cultivos que se puedan hacer la rotación, ¿cierto? En unos frutales, por ejemplo, no te pueden pedir una rotación de cultivos, pero en cultivos que duren un año, un semestre, 3 meses, entonces sí se hablaría pues de temas de rotación de cultivos. Que se mantenga el suelo protegido con coberturas inertes o con arbences nobles para reducir pues el tema de aplicación de herbicidas o evitar movimientos de suelo pues como tal. Que se utilicen ciertas barreras para evitar la erosión, ¿cierto? Entonces, todo este tema de tierras que se están moviendo, entonces de pronto poderlas controlar con barreras de plantas o sea de árboles, o sea, ciertas gramíneas que tienen también raíces muy fuertes, ¿cierto? Profe, ¿puedes un poquito ampliar el tema de las arbences? ¿Cómo? ¿Puedes ampliar un poquito el tema de las arbences? De las arbences en general, o sea, que son... No, ahí como para no aplicar pesticidas. Ahí bueno, entonces vamos a ver una clase de coberturas, porque es un tema muy amplio. Pues ahí te la voy a ampliar del todo, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de malezas, ¿cierto? Que hablamos que eso era un concepto como muy de revolución verde, ¿cierto? Y malezas toda planta que no sea de tu interés, entonces por eso crees que te causa un maleficio. Entonces ahí es donde hablamos de que tenemos que, digamos, aplicarle herbicida todo como tal, ¿cierto? Pero no siempre eso es verdad. Hay diferentes plantas. Aquí tenemos una foto, por ejemplo, de una leguminosa. Entonces, hay diferentes plantas que con su diferente estructura de raíz, que con su diferente porte, entonces uno sí se puede permitir o no tenerlas. Ejemplo, hay plantas que son como tipo pastos que crecen demasiado. Entonces, si vos tenés pues un cultivo, adentro del cultivo no la puedes tener porque posiblemente no te va a dejar hacer tus labores. Pero si la tenés en ciertos sitios afuera del cultivo, ¿cierto? Probablemente te va a trabajar es como una barrera de viento o te va a trabajar, por ejemplo, siendo un refugio, ¿cierto? De muchos insectos que pueden ser benéficos. Por ejemplo, de una mantis que necesita plantas de cierto porte para poderse reproducir. También vas a encontrar plantas, por ejemplo, que son leguminosas, entonces tienen la capacidad de fijar nitrógeno del aire, entonces no tenés que utilizar ese fertilizante nitrogenado, sino que la asociación con estas plantas entonces te va a ayudar. Entonces uno empieza a buscar, digamos, plantas de portes que te permitan pues estar como dentro de las calles del cultivo, por ejemplo. Entonces dentro de las calles del cultivo uno también busca plantas que tengan raíces, o sea, no muy... Hay unas plantas que tienen unas raíces muy, muy fuertes, que cogen el suelo muy, muy fuerte y te lo pueden compactar, tipo una braquiaria, o sea, hay pastos que son demasiado, crean como acolchonamientos. Esas plantas, por ejemplo, dentro de un cultivo, entonces tenés que cubrirlas con otras. Pero nosotros vamos a tener una clase solo de coberturas, entonces ahí se amplía como mucho más, porque el tema sí es muy, muy grande, listo, pero ahí más o menos para que sepas un poquito del tema. ¿Qué hay bien o había algo que querías que te mencionara ahí una vez? No, está bien, profe. Listo. Bueno, yo estoy escuchando muy pasito, ¿el resto está escuchando bien o son los micrófonos de los compañeros? ¿Cómo están escuchando ustedes cuando hablan los compañeros? Pero pues yo les escucho Bien. bien. Está fallando a mí un poquito. Escucho como muy pasito. Y ustedes a mí me están escuchando en buen tono. Yo soy profe, te escucho bien. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué íbamos acá? Entonces estábamos hablando
que en el manejo de suelos entonces podríamos encontrar pues como tema de trinchos, de barreras muertas, de sacos de arena, pues por ejemplo. Ya no estoy escuchando tan bien. No, ya pasó. A ver, yo veo. Yo miro porque yo sí los estoy escuchando súper fácil. Listo, ahí cómo me están escuchando. Profe, mejor. Bueno, entonces vamos a volver a poner acá. Listo, entonces estamos hablando que en el manejo del suelo, entonces digamos que habían pues varias prácticas o actividades, ¿cierto? Entonces también te pueden preguntar, ¿cierto? O también se pueden preguntar por temas, por ejemplo, de trinchos, de barreras, de muros de contención en lugares de escorrentías muy fuertes. Entonces te van a preguntar cómo manejas esas escorrentías fuertes. Eso de pronto cuando planteas el riesgo, puedes haber planteado un tema de escorrentías, ¿cierto? También puede ir el tema de usar leguminosas, que era lo que preguntaba la compañera por tema de ciertas coberturas. Hay coberturas que más que todo son de la familia de leguminosa, que son capaces de fijar nitrógeno atmosférico, ¿cierto? Entonces te reduce la cantidad de aplicaciones de una fuente nitrogenada como tal. Hay temas, por ejemplo, de drenajes en suelos con problemas de saturación hídrica. Entonces, si nos vamos a ver, por ejemplo, cómo sería la documentación, ¿cierto? Y un tema de drenajes, entonces empezaríamos que la documentación iría, bueno, ¿cómo se implementa? ¿Cierto? También está, bueno, ¿cómo es el mantenimiento? Y también está un registro de ese mantenimiento, ¿cierto? Donde los operarios firmaron que tal y tal día en tal lote estuvieron haciendo mantenimientos en drenajes. Entonces así es que te miran, por ejemplo, la secuencia documental como tal. ¿Qué más? Bueno. Profe, Sí. esta imagen que está en la parte izquierda superior, ¿cómo funciona bien ese método ahí? Es que lo veo como muy raro. Sí, o sea, la cosa es que hay ciertas, o sea, hay ciertas escorrentías, hay ciertos como afluentes de agua que son muy fuertes en ciertas regiones. Entonces, simplemente le ponen es como una barrera física, o sea, que el agua como que choque ahí, ¿cierto? Entonces, que desvíe como esa fuerza que va a las correntías hacia este lugar. Entonces, se protegen como ciertas áreas. Entonces, es como si, pues, si te pusieran algo con que chocar antes para que no llegues con tanta fuerza, de pronto arrastrar. Entonces, esos son los que, pues, los muritos de contención. No sé Bueno, si. profe, listo. Bueno, en temas de material de propagación, ¿cierto? Bueno, acá por ejemplo en temas de manejo de suelo, también es muy importante, por ejemplo, cuando hablábamos de ese tema de incorporación de materia orgánica, ¿cierto? Dijimos acá un tema de incorporación de materia orgánica, entonces te van a pedir, bueno, ¿utilizas materia orgánica? Sí, bueno, eso te ayuda a la protección física, química, biológica, pero entonces te van a pedir que sean abonos que estén registrados, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando uno compra los insumos, entonces hay una parte de registros de los abonos, entonces te van a decir, bueno, pero ese abono está registrado. Se compra en un establecimiento que está utilizado. Si vos decís, no, vea, lo que pasa es que los abonos pues, los produzco yo, ¿cierto? Porque yo también tengo materiales orgánicos, pues yo los uso para mi finca, pues, o para mi unidad productiva. Entonces ya cuando que te vas por ese lado, de que vos producís pues como todo ese tema de abonos, entonces ya lo que te van a pedir es el tema de los procedimientos con los cuales hacen los abonos, ¿cierto? Entonces un tema como así, entonces vos tenés documentado, vea,
Yo cojo el residuo de podas, le meto, no sé, el residuo de la soja de maíz, utilizo una fruta de descarte, hago ciertas pilas, las cuales tienen que ser volteadas cada cierto tiempo, mido temperatura, mido pH, ¿cierto? Entonces, como todo el procedimiento que le haces al abono antes de salir a campo. Entonces, te revisan pues como ese procedimiento y posiblemente pues vayan al área donde tienes montado tu compostaje y ya con los operarios de allá les empiecen a preguntar cositas que si vayan de acuerdo al procedimiento que vos dijiste que se hacía en la finca, ¿cierto? Por ejemplo, en temas de materia orgánica, entonces te van a preguntar, por ejemplo, el tema de que utilices heces fecales humanas, entonces si las utilizas, eso mismo es una no conformidad, eso no lo dejan. Tema de residuos urbanos sin clasificar o materiales que puedan presentar, por ejemplo, contaminación de metales pesados. De pronto vos tenés un material, yo que sé, un residuo de cueros o algo así, que pueda tener contaminación de metales pesados y lo vas a utilizar para orgánico, pues tenés que demostrar que no está contaminado, que así lo puedes utilizar pues como para el tema de orgánico. Listo. No sé si hay algo ahí que les surja. Bueno, hablamos entonces de labores, ¿cierto? En el tema de material de propagación. Entonces, en el material de propagación te van a exigir, acuérdense que lo que les estoy mostrando es lo que exigen dentro de la BPA, ¿cierto? Te van a exigir entonces que tengas identificadas plantas madres, ¿cierto? O de a dónde sacaste la saca o la semilla o el material pues, que utilizaste para hacer la propagación. Te van a pedir que tengas un certificado pues, de calidad fitosanitaria de esa semilla, ¿cierto? O de eso que sacaste, eso en caso de que lo hayas hecho con un vivero, ¿cierto? Él te da como ese parte fitosanitario de que todo lo que sacaste pues estaba bien. Y yo fui garitero de hacemos durante el almuerzo pues 2 años. Yo cachorrito. ¿Cuánto le debo? Y subía todos los días. Entonces, bueno, o era alguien que iba a preguntar algo. Listo, entonces dentro de ese tema, entonces te van a pedir Miren que me está escribiendo uno de los alumnos que la sacaron de la reunión. Sí, profe, pero ya volví a entrar. Sí, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de ese tema, entonces del registro, ¿cierto? Del registro de material vegetal. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante si nosotros estábamos en miras de un tema de meternos pues en una certificación de BPA, porque entonces te van a pedir dónde compraste el material vegetal, ¿cierto? Que ese vivero esté certificado y te van a pedir hasta la factura de compra. Entonces, si por ejemplo es tema de frutales, que vos te dio por meterte a certificación después de 3 años, ¿cierto? Después de 4 años que apenas empezaste producción, entonces ya buscar las facturas pues es un tema casi como imposible y se vuelven uno de los requisitos fundamentales. Entonces sí tenerlo muy en cuenta que te lo van a pedir en el momento de una certificación pues de BPA como tal. Bueno, hablan de que el material de propagación es el libro de signos visibles de plagas y enfermedades, esa ya la inspección que vos le haces pues dentro de tu previo. Y si vos decís como en el caso del abono, que decís, no, qué pena, es que yo tengo mi vivero, o sea, yo reproduzco mi material que yo voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, cuando vos lo reproducís, entonces te van a pedir unos temas básicos del programa, ¿cierto? De vivero que vos tenés dentro de tu finca.
Entonces, con qué lo fertilizas, cómo lo monitoreas, si lo tenés estivado, ¿cierto? O si lo tenés pues en una placa de cemento, o si lo tenés, no sé, sobre una gravilla, pues algo que como que no esté en contacto directo con el suelo, si tenés alguna condición de aislamiento del vivero, ¿cierto? Entonces ya te van pidiendo como esas cositas, ya el programa del vivero dentro de tu finca como tal. Bueno, está el otro tema pues de buenas prácticas en el tema de la nutrición de las plantas, ¿cierto? Entonces ahí lo que te van a mirar es que se hayan tomado muestras de suelos y foliares, ¿cierto? Cada cierta periodicidad, que la recomendación de con qué se va a abonar entonces salga por parte de un asistente técnico, que ya se tengan entonces identificadas cuáles son los requerimientos del cultivo como tal, pues obviamente porque hiciste como ciertos análisis, entonces sabes que de pronto lo que tienes que aplicar, que se tenga un plan de fertilización con las dosis y las frecuencias recomendadas, que los insumos entonces tengan un tema de registro ICA, ¿cierto? Y el tema de registro ICA se los comentaba también pues para temas de materias orgánicas que se utilicen. Listo. O sea, por este lado esto es como lo que te piden. Para ya pasar a la protección del cultivo, que lo vamos a juntar con temas de MIPE como tal. ¿Hay alguna pregunta de acá hacia atrás, muchachos, o algo que les surja o que no entiendan cómo se debe llevar? Listo. Entonces empezamos con un tema de manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, para este manejo integrado, aquí solo dicen manejo integrado de plagas, pero es plagas y enfermedades. Entonces no es MIP, sino MIPE, con la E de más. Entonces, vamos a empezar viendo este videito, pero ese video se los voy a mandar porque yo tengo problemas en el audio de este computador. Entonces, se los voy a mandar y lo vemos solo hasta el minuto 4:23. Y yo voy a dejar de compartir pantalla para que no se vayan a confundir ahí. Listo, me confirman por favor que les estoy llegando como todo en orden. Listo, les llegó, lo pueden abrir. Ya lo pudimos, ya lo pude abrir y sonó bien. Listo, entonces hasta el minutico 4:23.
Listo, muchachos. Ay, listo. Entonces, cuando hablamos de manejo integrado de plagas y enfermedades, según lo que pudieron captar en el video, ¿de qué estamos hablando? ¿O qué les llamó la atención que vieron ahí? Profe, es como un proceso muy bien organizado, planificado, de cómo podemos evitar y controlar aquellas plagas o enfermedades que se puedan surgir, sea por medio del agua, por medio del viento, por medio de la misma hojarasca que cae encima del cultivo. Entonces, ser muy precavidos y preguntarnos cada detalle de acerca de nuestro cultivo y nuestra zona también, pues, productiva. Muchas gracias. Listo, entonces, Creo que me Hola, llama sí, adelante. uno de los tarritos que como que habían ahí insectos que como que nunca los he visto. Eso vienen haciendo trampas. Sí, yo tengo el formato y se las paso a José para que... Sí, pero es el carbe y Eso vienen siendo trampas, ¿cierto? Entonces estas trampas, pues obviamente ustedes las encuentran de muchas formas, de muchos tamaños, unas comerciales, otras que se pueden hacer con tarritos como tal. ¿Qué puede contener la trampa? La trampa depende al insecto o al organismo que usted quiera capturar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hay trampas para el cucarrón de la palma, entonces se tienen es con melazas muy, muy dulces. Cuando van trampas, por ejemplo, para la mosca de la fruta, entonces venden un tema que es una proteína hidrolizada, que también prácticamente es como el mismo, funciona parecido, que es pues es como una especie de melaza que las atrae, pero entonces digamos que ese estaba un poquito más direccionado a esto. Uno puede encontrar esos tarritos, por ejemplo, con la boca abierta y con agua, debajo de, no sé, de un foco. Entonces puede ser que el insecto al que estés queriendo capturar la traiga a la luz. Entonces puedes capturar ahí, por ejemplo, un insecto tipo marcelo. Entonces digamos que eso va a depender al insecto al quien esté dirigido el control, ¿cierto? Entonces puede variar un poquito de qué es lo que le aplican ahí. Por lo general son sustancias dulces y melazas, si vas a capturar algún tipo de polilla, de cucarrón, de grillo, pero entonces sí parte del conocimiento, ¿cierto? De a quién vas a capturar como tal. Ahí queda respondida Isabel. Sí, profe. Listo. Entonces, como decía la compañera, entonces es un conjunto de estrategias, ¿cierto? Que parte desde el conocimiento, que parte desde el planificar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vas a hacer y para qué lo vas a hacer como tal? Entonces, recuerden que el MIPE, cuando hablábamos de antecedentes de agricultura ecológica, hablamos de que era uno de los que había ayudado a avanzar temas de agricultura ecológica, que es el que te responde la pregunta de, bueno, y si no es con químico, ¿cómo? Entonces, cuando te dicen, bueno, y si no es con químico, ¿cómo? Entonces, digamos que aparecen una serie de alternativas, ¿cierto? Que puedes utilizar también. Y esas alternativas van a partir de usted saber quién es su plaga, ¿cierto? ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Cuál es el daño? No todo insecto que veamos me causa un daño o no me causa un daño. ¿Quiénes son sus enemigos naturales? Porque puede ser que cuando usted haga un monitoreo se encuentre que tenga más de sus enemigos naturales y no tiene necesariamente que hacer como una aplicación, ¿cierto? Y todo eso entonces basado en un monitoreo como tal. ¿Había alguien que iba como a hablar? profe, hola, le hago una pregunta, Adelante. ya que está hablando de este manejo integrado de plagas. Lo que pasa es que una experiencia que vi, pues, cuando se usan, digamos, ciertos plaguicidas, pero, digamos, hay un cultivo sano, fumigaron una parte alta, ya que usted nos mostró que hay que tener sean barreras vivas para poder contener, digamos,
algunos insectos, algunas plagas que vienen en el aire. También hay instrumentos o métodos para poder salvar el cultivo después de que sea, digamos, que sea contaminado con algún pesticida. Yo solo vi que utilizaron fue melaza, pero para volver a regar las plantas de tomate para que quedaran desintoxicadas. No sé si era algún método correcto o hay métodos que existen o todavía no. Yo hice la pregunta en el semestre anterior, pero no me respondieron. No sé si de pronto usted tiene el conocimiento o no, de si existen algunos métodos en este caso, o hay que dejar que se pierda el cultivo, digamos, por una imprudencia de otra persona. Listo, entonces, pues ahí llegaste a un tema muy teso, ¿cierto? Que es la agricultura orgánica dentro de un sistema que utiliza muchos pesticidas. Entonces, por lo general, pues uno le vienen derivas de esos pesticidas. Y cuando utilizamos mucho herbicida, entonces es muy normal que nos intoxiquen un cultivo. Entonces, como primera medida, entonces está esa barrera, ¿cierto? Esa barrera que si vos sabes que allí está el vecino y los vientos se mueven más o menos en esa dirección, entonces utilizar plantas de porte más alto y de crecimiento rápido, ¿cierto? Entonces maíz, caña, no sé, entonces ciertas plantas que de pronto te reciban como esa cantidad de químico primero. Ya lo segundo es si yo puedo volver un cultivo o no puedo volver un cultivo. Eso va a depender de qué tan susceptible sea tu cultivo, ¿cierto? Y de cuánta dosis recibió. Por lo general, cuando uno tiene cultivos intoxicados, entonces uno a lo primero que se va es melaza, pues como activador, y se va a productos desestresantes, que sean ricos en aminoácidos. Eso buscando que la planta trate de recuperarse. Que lo apliques no va a ser garantía entonces que se recuperen. Hay plantas que sí son capaces, que de pronto tienen un ciclo de crecimiento muy rápido, entonces van a ser capaces de, como de salir de esa intoxicación. Hay otras que no. Pero entonces uno sí se va como con activadores, con desestresantes, entonces muchos productos como a base de aminoácidos son como los que más se utilizan. Y sí estaría muy buena la parte de la prevención, entonces qué barrera le puedo poner a mi cultivo. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno. Listo, entonces sigamos acá. No sé si hay algo más que les surja. Profe, le puedo preguntar algo. Adelante. Sino que es que yo he visto mucho por ahí y también me han aconsejado algunos compañeros de que tengo algunas plantitas con un poquito, pues como con una leve plaga y he intentado como solucionarlo y no he podido. Entonces me dijeron que una solución muy buena era utilizar este jabón Rey con un poquito de agua, pues que sea más solución de agua que jabón Rey, pero sé que recomienda del jabón Rey. Los jabones potásicos sí se utilizan cuando son temas de muchos chupadores. Les voy a mostrar algo. Yo me muestro acá. Vamos a ver un tema, por ejemplo, de pulgón. Entonces vamos a ver, por ejemplo, temas de pulgón, ¿cierto? Entonces hay animalitos que son chiquitos, que son de cuerpo muy blando y que resulta que en esta parte Profe, de acá... qué pena. Sí. Profe, yo ayer hice un trabajito de clasificación de los insectos y entonces dicen que los que más aceptan son los homópteros, que lo que más afectan los cultivos en sí. ¿La qué? ¿Que se me incluye cortó? las cigarritas, saltahojas, mosca blanca. Esos son chupadores, ¿cierto? Sí, todos esos son chupadores. Entonces, igual en la parte de sanidad lo vamos a mirar un poquito más. Entonces, que tienen un aparato bucal que lo que hacen es que lo insertan a la planta y son capaces de sacarle la savia, ¿cierto? Entonces, hay ciertos insectos, más que todo lo utilizamos el jabón para chupadores que tienden a ser muy de poco movimiento, ¿cierto?
que tienen un cuerpo y acá en esta parte de acá, obviamente aquí no se ve, pero tienen unos orificios. Esos orificios se llaman espiráculos y es por donde el insecto respira. O sea, él respira por allá, por ahí. Entonces, cuando uno utiliza esos jabones potásicos, ¿cierto? Esas disoluciones, igual tenés que tener cuidado, por ejemplo, en la planta, la dosis y, por ejemplo, no hacerla en un día de mucha radiación porque te puede quemar como la primera piel de la planta, pero en el insecto lo que hace es que le tapa los orificios, entonces no lo deja respirar. Y el otro tema es el daño pues como en la piel del insecto como tal. Entonces sí te pueden servir. No, sí te pueden servir, no, sí sirven porque yo he utilizado aceites y jabones para trabajar estos insectos. ¿Qué se tiene que tener en cuenta ahí? El ciclo del insecto. Y ahí es que volvemos a que tenemos que conocer cuál es el ciclo de mi plaga. ¿Por qué? Eso te va a controlar es adultos. Entonces, por ejemplo, si tenés un insecto que a los 3 días los huevos que estaban volvieron a nacer, entonces vos a los 3 días tendrías que volver a controlar adultos para poder romper el ciclo. Si vos no lo haces, posiblemente hay una reducción, pero después veas otra vez que las plantas estén llenas del mismo insecto. Pero no fue que no hubo control, sino que no rompiste el ciclo. Entonces, por decir así, los adultos, los huevos que estaban se volvieron adultos y siguieron el ciclo. Entonces, puedes hacer, por ejemplo, si es en cuestión de pulgones, de mosca blanca, de escamas, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno les mira el ciclo de vida y son 8 días. Entonces, uno dice, bueno, al menos 2 aplicaciones espaciadas 8 días, ¿cierto? Si es un tema de ácaros, entonces hay ácaros que van desde los 3 días o hay plaguitas que vayan de 15 días, entonces uno puede espaciar como la otra aplicación. Pero sí sirve, tienes que tener cuidado con la radiación, tienes que tener cuidado de no hacerlo como algo preventivo, sino algo de control, porque sí puede tener como una afectación sobre la cutícula de la planta si la haces muy seguida. Y tenés que saber el ciclo de la plaga para hacerle la segunda repetición, máximo 3 repeticiones, como para estar seguros. Esa sería pues como en el tema de esos jabones. No, bueno, profe, me queda muy claro, sí, muchísimas gracias. Profe, ese caso entonces les obstruye la respiración y qué más. Y les quema la cutícula, o sea, como la primera capita de la piel. Y este caso de que las hormigas así son demasiado invasivas y mucha gente no, por ejemplo, en sus casas no sabe cómo. Es que agua caliente. No sé, pues ya por ejemplo en temas de hogares se ha trabajado más desde el punto como de prevención, o sea, usted como de mirar, o sea, si las hormigas, si tenés eso lleno de hormigas, hay algo que las está trayendo ahí, ¿cierto? Entonces se ha hablado mucho del tema pues de cómo prevenir, o sea, cuál es la fuente, ellas por qué están ahí, por qué se están como llenando tanto. Entonces muchas veces es como el tema de limpieza de ciertos lugares que ellas están pues, que son como los que están yendo. No, hay creo un que tema de plantas, no como mucho a la casa de no. Bueno, en las plantas el tema es diferente. Cuando están en las plantas el problema no es la hormiga. El problema es algo que las está alimentando y la que está haciendo el daño no es la hormiga. Bueno, hormiga arriera o hormiga de la chiquita negra. No estoy segura. Yo hice allá en el TDA, hicimos un plan verde que eran las camas y nos tenían las hormigas y ahí y le estábamos echando una solución de ajo, a pimentón y no pudimos ver el progreso porque surgió la pandemia. Entonces no. Quedamos como ahí, como que sí funciona, no funciona. No sé. Pero muchísimas hormigas en la cama del TDA. Pues ya ahí habría que ver como qué tipo de hormigas, o sea, hay hormigas defoliadoras, ¿cierto? Que lo que hacen es que se están alimentando pues como de las plantas como tal. Entonces vos encontrar como ese tema. Profe, Hay esa no es hormigas. Esa no es como la que le dicen culona.
Yo se la conozco como hormiga arriera, pues sí, por ejemplo está la reina y es muy culoncita, pero no sé si es la misma, pues que se comen, por ejemplo, allá en Santander. Eso sí, no te sé decir si es exactamente la misma, pero sí tiene la parte del abdomen muy, muy amplia. Bueno, entonces hay defoliadoras, ¿cierto? El tratamiento, por ejemplo, de esta hormiga es diferente al de los otros, porque ella lo que hace es que defolia y se lleva todo esto a alimentar un hongo. Ella no se alimenta de la planta, ella se alimenta de un hongo que está cultivando, o sea, ella es cultivadora. Entonces, por ejemplo, el control va muy dirigido al hongo como tal. Hay otras hormigas que aparecen en la planta. Por ejemplo, aparecen unas hormigas negritas chiquitas, pero aparecen cuando la planta tiene, por ejemplo, escamas o tiene, por ejemplo, temas de mosca blanca. Entonces, tiene otros insectos que lo que hacen es que sueltan una sustancia azucarada y por eso la hormiga es detrás de ella y ella transporta las escamas y esto se te llena de hormiga, pero es que el problema tuyo no es la hormiga. El problema es este insecto chupador que es el que te está chupando la savia y fuera de eso suelta una sustancia azucarada para que la hormiga la defienda, ¿cierto? Entonces, esa puede ser otro tipo de hormiga que te puedes encontrar. Hay hormigas, por ejemplo, que están en el suelo, no te causan ninguna afectación, a no ser pues que ya sea como en una cama que te piquen, ¿cierto? Que vos metas la mano y que te piquen, pero ellas en sí ahí pues están es como creando suelo, entonces antes te prestan pues como un servicio de aireación de suelo. Entonces, sí, habría que mirar como el tipo de hormiga, pero por ejemplo un tema de ajiajo lo que hace es que cuando el insecto se alimenta, por ejemplo, de la planta, entonces le crea una afectación y si le cae sobre el insecto también le crea una afectación en la piel. Entonces ahí también pues hay cositas importantes de control con ajiajo. No sé si ahí te respondí. Igual sí habría que mirar como cuál es la hormiga que te está como atacando. Sí, no sabía lo del hongo, muy chévere, pues muy extraño. Sí, por ejemplo, la riera, que es defoliadora, el problema no es la riera, pues ella está cultivando un hongo y ella vamos a ver si aquí aparece una hongo y arriera. Entonces, parte de los controles puede ser no a la hormiga como tal, sino en el esto. Entonces, ella va y corta todo esto que uno la ve cortando. Ella va y se lo lleva a este hongo. Ella se alimenta de este hongo. Esa es la forma de alimentación de ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los controles que se utilizan es buscar el nido y trabajar con un fungicida. O sea, vos trabajas el insecto es el que te está creando el problema, pero es que ella se lleva esas hojas por el hongo muere y pues muere el nido como tal. Entonces, sí, por eso... Ha afectado, se ve que afecta a cultivos. Y mucho. O sea, por ejemplo, si vos pones digamos que tenés un tema de frutales y llevaste unos arbolitos chiquitos, al otro día puede que no tengas cultivo, ¿cierto? Porque el mordisco es supremamente grande. Entonces te pueden defoliar, por ejemplo. ¿Dónde lo podríamos encontrar? Yo creo que nunca lo he visto. Uno busca, vamos a ver si uno busca el nido. Ese nido estará muy lejos del cultivo, o por lo general está cerquita. Hay veces, eso varía mucho. Eso Uy, varía mucho debajo de la tierra. No. Pero vos ves las boquitas, ves este tipo de boquitas. ¿Sí ves? Ellas mueven la tierra y tienen una entrada y tienen una salida. Y las ves entrando y saliendo por ahí. Ya de ahí, ya si te toca escarbar a sacar el hongo. ¿Qué tan lejos depende? Porque ellas tienen la capacidad, o sea, si ellas encuentran su alimento cerca y de ahí se pueden alimentar, ellas se van a alimentar cerca. Si de pronto su alimento está muy lejos, entonces pues, si vas a ver unas cadenas largas. ¿Qué hace uno? Uno la busca, ¿cierto? De dónde se está alimentando y la empieza a seguir hasta encontrar el nido como tal, ¿cierto? Entonces le tienes que hacer como seguimiento de dónde está cargando.
Creo que una también de esas soluciones que usted estaba planteando ahorita, como las arbences, es también como para eso, para que ellas no se peguen del cultivo, sino de las plantas que haya por ahí, que no, como decimos, la maleza. Sí, muchas veces ellas se pueden sentir más interesadas por otro tipo de planta que no puede ser su interés comercial. Entonces puede que vos las tengas ahí en el mismo sitio de cultivo, pero resulta que a ella le gustó más otro tipo de cobertura que tu planta. Entonces vos dejas que ellas ahí trabajen, ¿cierto? Y hagan como lo suyo. Igual ellas, pues en tema de ecosistema. Y van prestando el servicio de porosidad, ¿cierto? Sí, claro, van prestando su servicio, van construyendo suelo abajo. Obviamente, si vos tenés un cultivo pelado y lo único que tenés es tu cultivo, pues como disponible, posiblemente se te peguen del cultivo. Entonces sí, puede ser, por ejemplo, una de las estrategias, no, es que yo observé que a ellas les gusta más esta planta, entonces como cobertura tengo esta planta y ellas solo se pegan de esa planta y de pronto no voltean a ver tu cultivo, ¿cierto? Porque no les interesa tanto. Porque ellas en sí lo que buscan es alimentar pues como el hongo como tal. Entonces, ahí es que hablamos, ¿cierto? Y volvemos a este tema, ahí es que hablamos de la identificación y el conocimiento para saber qué estrategia sí y qué estrategia no. Porque vean que, por ejemplo, acabamos de hacer un recorrido por la hormiga y dependiendo del tipo de hormiga, ¿cierto? Se planteaba la estrategia, ¿cierto? De la solución como tal. ¿Qué más les digo acá? Bueno, vamos a ver este otro videito. Este no lo vemos completo. Listo, lo mismo, voy a dejarles de compartir para no confundirlos. Y se ven este videito completo.
Profe, ya. Listo, entonces les voy a seguir compartiendo pantalla. Bueno, no la voy a agrandar porque aquí sigue otro video. Bueno, entonces ahí prácticamente, vean que en el video él decía, no, es que el problema no son los químicos, es el uso racional de esos químicos. Entonces les recuerdo que este micro pues está bajo un esquema de revolución verde, entonces obviamente pues no pueden decir que el problema son los químicos, ¿cierto? Pero entonces sí le dieron pues un enfoque que se abrió mucho, que se abrió pues como a muchas otras alternativas de control. Cuando nos empiezan a hablar entonces que hay un manejo también de un control biológico, entonces aquí empieza a adquirir mucha importancia conocer la plaga, pero también conocer todos aquellos insectos, organismos benéficos, ¿cierto? Que nos pueden estar presentando un beneficio como tal. Entonces hablábamos pues variedades resistentes, control cultural, biológico, fitosanitarias, y aparecen estas PIEM. Estas PIEM silenciar por acá, que se le activó el micrófono. Bueno, estas PIEM son las técnicas de insectos estériles. Entonces, estas técnicas Profe, no la estamos. Profe, no la estamos escuchando. Silenció el micrófono. Ay, qué pena, yo aquí hablando como una loquita entonces. Les decía, ¿hasta dónde me escucharon? Iba a comenzar a hablar del TIE. Listo. Entonces, bueno, entonces hablamos de diferentes estrategias. Entonces, por ejemplo, aquí también hay unas estrategias que es técnicas de insectos estériles. Esta yo personalmente, pues, conozco que existe, pero no la he trabajado, pues, como tal. Pero entonces también se las traigo a colación. Esa de pronto va apareciendo ya como técnicas que van muy focalizadas, ¿cierto? En cierto insecto como tal. Entonces, obviamente, pues, digamos que son desarrollos tecnológicos muy enfocados o muy especializados al control de cierta plaga. Esa vamos a verla entonces hasta el minuto 3:23. ¿Listo?
Listo. Ahí. Bueno, muchachos, entonces, como vemos, entonces, para resumir, pues lo de esta diapositiva, entonces prácticamente el MIPE pues es un conjunto de diferentes estrategias, ¿cierto? Que se van cuadrando de acuerdo pues como un plan de para bajar poblaciones de cierta enfermedad o de cierta plaga pues que me esté afectando como tal. ¿Cuáles? Ah, bueno, ¿tienen algo que decir, algo que vieron, algo que complementar o preguntar de lo que acabamos de ver? Profe, un poquito pues hablando de un glifosato que yo utilizo en una finca en la que se hace rappel. Es que me gustaría una alternativa para no usarlo, porque nos toca que deshiervar un área por donde la gente baja haciendo el deporte del rappel. Listo. Entonces ahí vuelvo y te digo que esperemos la clase de coberturas, porque en la clase de coberturas lo que vamos a ver es esa alternativa, pues a tener como otras coberturas, ¿cierto? Que en tu Ok. caso, pues como es un tema hasta turístico, podría ser un tema de coberturas florales bien bonitas, ¿cierto? Que te pueda, o sea, por la que puedas cambiar. Entonces, en la clase de coberturas ya volvemos a mirar a tu caso y si quieres, pues como tomas unas foticos como para ambientar más la clase. ¿Te parece? Ok, profesora, gracias. Listo. Sí, en temas, por ejemplo, a mí qué es lo que más me ha dado lidia como sacar de los sistemas o digamos que en qué se está trabajando más fuerte. El tema de fertilizantes químicos y el tema de los herbicidas. Pero entonces, por ejemplo, el tema de los herbicidas sí se puede trabajar, uno, no con bombas de espalda, sino con un tema de selectores, cuando son temas de gramíneas, por ejemplo, los que vamos a controlar. Entonces, con el tema de selectores es una especie como de trapeador. Voy a mostrar acá. Vamos a ver si me aparece una imagen del selector. ¿Ven? No aparece. Voy a tener que tomar, ¿cómo se llamará entonces? Químicos, ¿cierto? Es un tubito, es como una especie de trapeador. Entonces lo que hacen es que pasan como trapeando. Entonces sí se utiliza glifosato y hasta más concentrado, pero la cosa es que no te deja el suelo pelado, sino que lo que hace es que de pronto le cae, son a las gramíneas que están más altas. Entonces esa puede ser una opción. Y la otra opción que va pegada a esa, después del control, la siembra de ciertas coberturas que te permitan, o sea, que no te que te permitan como seguir con tu actividad. Ya habría que mirar en ese tema del rappel, que creo que fue lo que me dijiste, si el suelo necesita estar pelado o si sí permite ciertas coberturas, ¿cierto? Entonces uno va haciendo como el cambio así para poder cambiar como ese tema de herbicidas. Bueno, sigamos por acá. Bien. Listo. Entonces, como estamos hablando, ¿cierto?, de manejo integrado de plagas y enfermedades, entonces resulta que todo este tema tiene unas etapas. Una que es de prevención, una que es de monitoreo y evaluación y una que es de intervención. Entonces, cuando hablamos de la prevención, entonces en esa parte de prevención está el tema de conocer la plaga, ¿cierto? De conocer qué es lo que piensas que te está afectando, de hacer una revisión completa de cada uno de los insectos o de cada uno de los organismos pues, que te están causando pues, como una afectación, de conocer su ciclo biológico, de evaluar si sí te están haciendo un daño, ¿cierto? No todo lo que se nos mueve en el cultivo
posiblemente nos está haciendo un daño en el cultivo. Y según esto, pues determinar ciertas medidas de manejo. Cuando hablamos de medidas de manejo de prevención, por ejemplo, entonces podemos hablar, por ejemplo, de tema de distancias de siembra, ¿cierto? A cuánto una planta de otra o a cuánto un surco del otro, porque esto, por ejemplo, puede servir para mitigar tema de hongos por el tema de humedad, ¿cierto? Entonces, tema de distancias de siembra, tema de solarización, por ejemplo, de sustratos, cuando digamos que tengo un tema, es de vivero, ¿cierto? Entonces, de pronto de solarizar o desinfectar esa tierra que voy a utilizar. Tema de certificación de la semilla. Les recuerdo que esto es bajo un modelo de Revolución Verde, entonces claro que nos hablan de utilizar semillas certificadas. Ya cuando veamos el modelo de agricultura ecológica, ya vemos pues como cuáles son las otras opciones o qué es lo que nos hablan de la semilla como tal, ¿cierto? Entonces aquí, tema de semillas certificadas. También prevención, entonces una planta bien nutrida, se supone que en una planta bien nutrida no tiene por qué ser tan fuerte el efecto de plagas y enfermedades. Entonces, por eso es que te piden pues como planes de fertilización de acuerdo a unos estudios de suelo y unos estudios foliares, ¿cierto? Y que salgan pues los programas de nutrición. Pueden haber temas, por ejemplo, de podas fitosanitarias. Aquí, por ejemplo, tenemos un árbol, a él le da un hongo que empieza por la corteza, entonces cuando se hace un monitoreo, digamos a tiempo, ¿cierto? Solo está afectada la primera parte de la corteza, no está afectado el árbol hacia adentro. Entonces prácticamente se le hace un raspado, aquí se le echa un cicatrizante y se saca ese material de acá. Entonces también es un tema pues como de prevenir. El tema de desinfectar, por ejemplo, la herramienta, ¿cierto? Entonces aquí evitas que se te riegue a todo el cultivo, aquí evitas pasar entre una planta y otra. Listo. Qué pena que alguien me estaba como conversando por ahí. Adelante. No, qué pena contigo, profe. Es que aquí hay un palo de mango y tiene como ese palo está lleno así de blanco como de hongos, pero no se ve blanquísimo y el palito no tampoco ni da mangos. Entonces ahí entra un tema que son los líquenes. ¿Cierto? Yo me imagino que la compañera me estaba hablando de estas cositas de acá, ¿cierto? De estas de por acá. Blanquitas. Eso. No hay bichitos. Son los líquidos. Ay, sí. Entonces, los líquenes desde un punto de vista de ecología. Claro, profe, que no se ve así como un líquido. No se ve como este. Ese palo de mango, no. Se ve como si fuera una enfermedad, además que las hojas, muchas están marchitas. Entonces nos tienes que compartir es como una fotito. Listo. Porque, por ejemplo, lo que tenía este de acá, en estas partes, es esto. Y los líquidos también son perjudiciales, ya que le hicieron un raspado ahí. No, el raspado no iba para esto. El raspado iba para una condición que se llama fitóftora. A ver si nos aparece. Ese es un hongo en la corteza. Pero ese, por ejemplo, ya se raspó ahí. Ahí no lo puedes ver. Fitóftora en un árbol. Es esto, es como una pudrición. Se ve como una pudrición. Entonces, esto fue lo que le rasparon, ¿cierto? Entonces, digamos, una primera etapa de esta enfermedad. Pero, por ejemplo, un líquen no es parásita, o sea, el líquen no se alimenta de tu planta por dentro. No, él lo que hace es, ahí hay una asociación de hongo y alga, está en ese lugar, su alimentación es por aire, antes cumple pues como un beneficio ecosistémico en tema de albergar pues como diferente fauna, los pájaros lo utilizan mucho para sus nidos, pero con el líquen la gente sí tiene una cosa que es como, ¿cómo se dice? Como de presentación, o sea, no les gusta, es una cosa como de, ¿cómo es que se dice? Bueno, de físico de la planta.
Entonces no les gusta ver pues las plantas como con estos líquenes o con estas manchitas como tal, entonces hay veces pues invierten mucho como en quitárselas como tal, pero un líquen no es el que te está causando la muerte de tu árbol pues como tal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay temas de hongos en los árboles y si tiene muchos líquenes, él sí aumenta la humedad. Entonces, si estás en un sector donde tenés un ataque, por ejemplo, si está lleno esto de Phytophthora, entonces yo de pronto ahí sí lo retiraría, porque la humedad me va a favorecer a que esta enfermedad como que se me vuelva más grande. Pero en sí el que le está causando la afectación no es el líquen. Por eso, no sé si quieres después me mandas como una fotico, porque me dices que no se ve como los otros, pero si son líquenes, no es el que te está matando, pues el árbol en sí. Listo. Listo. Bueno. Vamos acá. Lo que hay que había una cobertura en el suelo con un plástico, esos que calientan la tierra para, no, Sí, esa es la que para llaman eliminar las solarización. lluvias. Ah, Sí, la que llaman solarización. Entonces lo que hacen es que llegan y le echan agua, o sea, humedecen mucho algo que quieran solarizar, una tierra, un sustrato, ¿cierto? Le echan agua y la tapa con una cubierta. La cubierta pues no puede tener huecos, todo pues como perfectico. Entonces lo que pasa, y la dejan pues al sol directo. Entonces el sol empieza a calentar ese agua y ese agua se trata de evaporar, entonces sube a mucha temperatura, pero se encuentra con la subcubierta de plástico y vuelve y cae, vuelve y sube y vuelve y cae, vuelve y sube y vuelve y cae. Entonces digamos que ahí matas muchos insectos o muchos organismos patógenos con temas de calor, ¿cierto? Eso es lo que estás haciendo, como desinfectando por calor como tal. Listo. Profe, pero eso lo utilizan antes del cultivo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno tener un cultivo ahí ya no sería como tan eficiente hacerlo. Sí, eso lo utilizan en un área donde apenas vas a cultivar, ¿cierto? Porque igual o si no vas a quemar raíces, ¿cierto? Donde apenas vas a cultivar, si tenés, por ejemplo, tema de hortaliza, la cama del cultivo, pues antes de cultivarla, o temas de sustratos, vos digamos que trajiste una tierra que vas a llenar las bolsas del vivero, entonces hacen la pila de tierra que vas a utilizar y esa la solarizan. Listo. Bueno. Bueno, entonces hablábamos que habían unas medidas preventivas, ¿cierto? Donde vimos entonces cosas fitosanitarias, donde vimos temas de desinfección de herramientas, ¿cierto? Cuando vamos a trabajar con podas. Y hay un tema que es el monitoreo y evaluación. Entonces, digamos que ese monitoreo y esa evaluación es un muestreo que vos haces al 10% del cultivo o al 20% del cultivo cada cierto tiempo. ¿Qué cada cuánto tiempo? Pues depende del cultivo que tengas, ¿cierto? Y de lo susceptible a ciertas plagas. Entonces, no, yo en frutales lo hago mensual, pero yo en cultivos pues que me duran 3 meses lo hago semanal o lo hago quincenal, ¿cierto? Entonces depende pues como el ciclo de vida del cultivo y depende de la plaga. Hay plagas que yo tengo que estar pendientes cada 8 días que no me suban las poblaciones. Entonces yo, por ejemplo, un monitoreo de mosca de la fruta, una fruta que es de exportación, lo hago cada 8 días, ¿cierto? Porque si lo hago mensual, entonces no me da para controlarlo. Y así, entonces uno ya va, digamos que diciendo entonces el monitoreo, pues según el cultivo, según el insecto que sea, más o menos, entonces le pone frecuencia. Estas son los 3 valores que se hallan generalmente, no se hallan los 3 a la vez, o si usted quiere hacer los 3 a la vez, pues los halla. Por lo general, uno escoge uno de los valores para determinada pues, plaga o enfermedad. Entonces tenemos temas de porcentajes de infestación. Entonces, por ejemplo, el número de individuos por plantas o órganos evaluados. Pues digamos a este tema, entonces yo podría decir, vea, más o menos en promedio en un mango encuentro 2 larvas de mosca, 3 larvas de mosca, 10 larvas de mosca, 15 larvas de mosca, 1 larva de mosca o 0 larvas de moscas. Entonces digamos que nos va dando una idea de qué tan grave
¿cierto? Es el problema. Y según qué tan grave es el problema, es que yo miro entonces qué estrategias voy a utilizar. Puede decir que yo diga, no, yo necesito algo de choque en este momento, entonces voy a utilizar un químico con todo esto, ¿cierto? Y después ya empiezo a cambiar. O no, pues es una larva por mosca, no, hagamos un tramperito, pues no hagamos de esto algo grande, ¿cierto? Entonces uno va como mirando entonces qué va a utilizar. Bueno, aquí me faltó decirles en el monitoreo, cómo es la forma de monitorear, no lo cuadra, ¿cierto? Uno dirá, no, es que yo tengo frutales, entonces voy a hacer un surco completo de árboles cada 10 surcos, ¿cierto? O no, son camas de hortalizas, entonces voy a intercalar, reviso una cama de hortalizas, la otra no, la otra sí, la otra no. Ah, no, yo voy a caminar en mi lote así, ¿cierto? En zigzag. Ah, no, yo voy a hacer una revisión lineal. Ah, no, yo voy a hacerla en círculo, ¿cierto? Entonces, digamos que uno va cuadrando, pues de acuerdo a lo que tenga y lo que necesite. El caso es que usted sí tiene que revisar como una porción representativa de plantas y cubrir pues el mayor área posible como tal. Entonces teníamos tema de porcentaje de infestación, ¿cierto? El número de individuos por plantas o órganos, porcentaje de incidencia. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar esa, que es la visual, cómo se ve, o sea, cuántas plantas tengo afectadas. Entonces, más allá de yo tener que ver la larva, por ejemplo, en mango, en la que estamos viendo en mosca de la fruta, pues no lo puedo hacer porque no te muestra la afectación tan fácil por fuera. Pero hay otras que sí te pueden mostrar la afectación por fuera. Entonces, por ejemplo, acá esta polilla en esta naranja se ve como si estuviera quemada de cigarrillo. Entonces, vos poder pasar simplemente mirando las plantas y ir diciendo, de 150 plantas que miré, 50 tenían esta afectación, ¿cierto? O 100 tenían esta afectación, o no, solo tengo una con esta afectación. Entonces, ese es el porcentaje de incidencia, es ver la planta afectada como tal, ¿cierto? Sin necesidad de abrirla y mirar si cuántos gusanos tiene, pues, por ejemplo. Y está el tema de porcentaje de severidad. Entonces, por ejemplo, el número de tejidos afectados por número de tejidos evaluados. Entonces, digamos que en el mango, entonces yo no voy y miro cuántas larvas tengo por mango, sino que voy y miro es cuántos mangos tengo afectados. Entonces voy y los corto. Entonces yo digo, no, vea, de acá cogí 50 mangos, de los cuales 49 encontré así picados. O no, de acá cogí 50 mangos, de los cuales solo uno encontré picado, ¿cierto? Entonces se va dando cuenta uno de qué tan grandes están las poblaciones de eso que quiere controlar. El trampeo también es una forma de monitoreo. Entonces digamos que las trampas las puedes manejar como monitoreo, como control. ¿Cuándo es una trampa de monitoreo? Por ejemplo, yo pongo esta trampa, una trampa cada 5 hectáreas, entonces yo prácticamente estoy haciendo simplemente un monitoreo, yo con esto no voy a controlar 5 hectáreas, pero resulta que es que en esa trampa esta semana me cayeron 50 moscas y yo ya dije que cuando se me suba de 12 moscas tengo que controlar. Entonces como me cayeron 50, entonces hago un trampeo masivo. Y es que lleno, ya pongo trampas es cada 5 árboles, para que vaya a capturar bastantes pues, de los individuos que necesito capturar. Entonces, esa es la parte del monitoreo. Y ya que, ¿cómo pongo esto? Igual, esto pues, va a ir según el predio, cada quien tiene, digamos, que la potestad de hacer sus formatos como le parezca, esto solo es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, no, en este cultivo yo monitoreé esta plaga, que así le decimos acá en la región, el nombre científico es este, me salió que la incidencia era de esta, ¿cierto? El monitor, entonces la persona que monitoreó, y por ejemplo aquí le puede, bueno, para este porcentaje de incidencia de esta plaga en este cultivo, entonces esta puede ser la recomendación, ¿cierto? Para manejarla como monitoreos. Las recomendaciones no solo enfocarlos en las plagas, también tenemos que monitorear y saber cómo es el estado de nuestros organismos benéficos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo una infestación grandísima de pulgones, pero resulta que también hice una monitoreo de coccinelios o de mariquitas que les llamamos. Estos son completamente depredadores y me sale que tengo una población muy alta, pues no me pongo a aplicar nada, ¿cierto? Porque
que ellas me van a ir a controlar esto. Entonces simplemente como que me relajo y dejo que ellas actúen como tal. Bueno, muchachos, no. Preguntas de esta parte que también ese monitoreo de control podría ser contraproducente porque atrapa los benéficos. Pues digamos que como es un monitoreo, entonces digamos, y depende, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo organizarías? Entonces, vos tenés un monitoreo que obviamente te los va a matar, ¿cierto? Te va a matar los organismos plaga y te va a matar los benéficos. Pero entonces te vas a decir más o menos cuánto está acá. Cuando la trampa de monitoreo está demasiado espaciada, entonces digamos que no alcanza a ejercer un control como tal. Si, por ejemplo, vos en esta trampa te sale, hablamos de mosca, ¿cierto? Y hablemos que estás haciendo mosca y una vez te cayeron crisopas en esta trampa. Entonces, ¿te va a matar los dos? Sí, ¿cierto? Entonces, pero entonces vos llegas y en la trampa encontraste que te cayó 150 moscas y 2 crisopas. Entonces vos ya pensás, bueno, hago trampeo más y usted dice, no, sí, pues también hay animales benéficos, pero está en muy poquita población, yo lo voy a hacer porque estas moscas me van a acabar el cultivo. Pero resulta que en la trampa te cayeron 10 moscas, pero resulta que te cayeron 50 crisopas. Entonces pues ya decís, no, yo no voy a hacer trampeo masivo porque es que con esto lo que voy a hacer es que voy a matar todas las crisopas que tengo. Entonces digamos que ese tema de monitoreos también es para vos decir, bueno, qué estrategia sí me puede servir. Y de pronto ahí también cuadrar las estrategias que busquen cuidar un poquito, pues, como todos estos benéficos. Las el mismo tema. Son, yo casi nunca no las he visto. Estas son depredadoras. Son súper depredadoras, pero no en este estado. Entonces, hay un animalito que van a ver, que es como si se cargara una basurita. Uno ve como una basurita caminando. La vimos. No, ¿sabe cuál es? La que vimos en este video. Entonces, les voy a mostrar acá. Entonces, este es el adulto. Este, que te estoy mostrando acá. Este verdecito. Y la fase depredadora. Voy a mirar este igual. Mostrar esta partecita. Por acá la mostrado. Esta, ¿cierto? Entonces es como una larvita, es supremamente chiquitica, pero tiene 2 tenazas acá grandes. Entonces ella va depredando, va comiendo, es muy depredadora. Si, por ejemplo, uno puede comprar crisopas y liberarlas, si uno las deja en la misma bolsa y ellas salen y no tienen que comer, se comen entre ellas, son caníbales, entonces son supremamente voraces. ¿Y dónde las venden? ¿Dónde las venden? Eso sí, hay varias casas comerciales que puedes revisar, busca casas comerciales de insumos biológicos. Entonces por acá tenemos que Natural Control, tenemos que Perkins, hay varias. Entonces puedes buscar, por ejemplo, venta de crisopas en Antioquia y te van a aparecer pues como varias, y hay varias casas comerciales trabajando con crisopas. Bueno, ¿en qué iba yo? Bueno, igual entonces ese monitoreo, obviamente, pues también te puede coger como esas especies que vos necesitas cuidar, pero entonces de eso parte de vos también conocer cuáles son tus especies benéficas, para cuando vos las veas en el monitoreo decir, no, es que yo estoy muy bien de especies benéficas, tengo muchas, no voy a aplicar ningún insecticida o no voy a hacer un trapeo masivo, ¿cierto? Entonces uno ir como pudiendo cuadrar cada una de las estrategias que utilicen. Bueno, muchachos, hay preguntas. Son las 1:40. Vamos a dejar esta clase por acá mientras tanto. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran complementar de